Bendecidos con toda bendición. Grato saludarles en esta tarde para participar con ustedes en el conocimiento de la palabra, en el avance y crecimiento como cristianos en el conocimiento de Dios. Hoy quiero compartirles algo acerca de uno de los temas más controversiales que tenemos en el tiempo que vivimos, que es el libre albedrío. Ahora bien, la sociedad de hoy dice que tenemos libre albedrío, que el hombre fue creado con libre albedrío, que ese es uno de los dones que Dios nos dio. Aún los llamados púlpitos cristianos, de igual manera, testifican y enseñan que el hombre tiene libre albedrío. Pero yo quiero hoy simplemente llevarlos a reflexionar algo sobre eso, porque se ha echado la culpa al hombre, se le ha echado la culpa al diablo, se le ha echado la culpa a cualquier cosa, pero nadie asume una responsabilidad clara de lo que es el hombre en este mundo y lo que la palabra de Dios dice. Dios es absoluto y es soberano en sus actos y en sus decisiones. Así que cuando estudiamos nosotros la creación de Dios, nos damos cuenta entonces que verdaderamente el hombre debe tener conciencia clara de saber qué dice Dios al respecto y qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Ejemplo, vamos a mirar un origen en este sentido. Luzbel, Satanás. Mucha gente se sorprende, especialmente los cristianos, porque ellos no aceptan que Dios hizo al diablo, sino que el diablo se hizo a sí mismo. Eso es un engaño religioso. El libro de Isaías, el capítulo 54, el verso 6, como primer punto, encontramos que el diablo fue creado. Si el diablo fue creado, significa que no tuvo libre albedrío. A él lo crearon. Ahora, una vez que el diablo fue creado con un propósito. El propósito único que Dios le dio a esta creación, a este ángel, a este espíritu, fue hurtar, matar y destruir. Para eso fue creado. Es decir, no tiene otro fin su existencia, sino esas cosas. Él no podía hacer ninguna otra cosa que no fuera eso que Dios determinó que debería de hacer. Así que su proceder estaba condicionado por el mal que estaba en él. Porque la escritura es muy clara cuando dice que Ezequiel 28:16, segunda cosa de Luzbel, dice Ezequiel 28:16, que fue lleno de iniquidad. Fuiste lleno de iniquidad. O sea, el diablo no se llenó a sí mismo. A él lo llenaron, dice la escritura. Quiere decir que no tuvo libre albedrío para eso. Fue creado para hurtar, matar y destruir, y para que se pudiera llevar a cabo esa tarea de hurtar, matar y destruir, tenía que el mal estar en él, y Dios puso el mal en él, y lo llenó de iniquidad. Con esa iniquidad que tuvo, Dios tenía un propósito, ponerlo en el mundo para que la iniquidad se manifestara, porque el plan de Dios es inmensamente grande. Dios es soberano y absoluto en todas las cosas. La misma Biblia dice en el libro de Ezequiel 28:18 que a él le fue dado, en tercer lugar, le fue dado un santuario y lo profanó. La palabra santuario significa un lugar donde alguien vive, un lugar donde alguien habita. El ángel habita en un cuerpo, o sea que el cuerpo es su santuario. A Luzbel le fue dado un santuario y lo profanó, lo contaminó. Es decir, el mal que estaba en él fue transferido a ese santuario, a ese cuerpo. Le transfirió el mal, las concupiscencias, el pecado, la rebelión. Entonces el cuerpo quedó supeditado, esclavizado del mal que le fue transferido. Por eso es que la escritura dice que el hombre fue vendido al pecado. En ese sentido fue subyugado, esclavizado por el mal que le fue transferido al cuerpo. Entonces comenzó el hombre
a darse cuenta que estaba bajo el imperio, bajo un gobierno que era el gobierno del mal. Ese gobierno del mal, la palabra griega que señala para nosotros es el sark, o sea, el mal, la ley del pecado, las concupiscencias, la iniquidad. Todo eso está resumido a una sola palabra llamado el sark. Así que el hombre en su naturaleza, en su cuerpo, se dio cuenta que estaba vendido al pecado y estaba bajo esclavitud del mal que estaba en él. Un esclavo no tiene libre albedrío, ni históricamente, ni bíblicamente. Nunca tiene libre albedrío. El esclavo no tiene identidad. El esclavo no tiene nombre. El esclavo no tiene apellido. El esclavo se levanta a la hora que se le ordena, se acuesta a la hora que se le ordena y hace lo que se le ordena hacer. Esa es la vida del esclavo. Y la Biblia dice que el hombre fue vendido al pecado para esclavitud. Por lo tanto, deja por fuera cualquier idea de pensar que tiene el hombre libre albedrío. Pero hablando de Luzbel, dice la Escritura en Oseas 6:7 que Dios puso un pacto cuando puso a Luzbel en el huerto del Edén. Y este lo transgredió, lo violó, lo quebrantó. ¿Por qué quebrantó Luzbel el pacto? Sencillamente porque esa era su naturaleza, transgredir, violar, destruir, matar. Esa fue su acción completa y total. O sea, transgredir el pacto significa que se salió del mandamiento que Dios había dado en el huerto del Edén, se abandonó la palabra, porque en él no había rectitud. Él no podía mantenerse en la palabra porque él estaba hecho, no para eso. Estaba hecho fue creado para desobedecer, para rebelarse. Entonces no había rectitud en él. En él no fue puesta obediencia. En él no fue puesta sumisión. En él no fue puesta sujeción. En él no estaba el bien, solo estaba el mal. Y eso era lo que tenía que él manifestar. Como el mal estaba en él y transgredió su santuario, entonces ahora podía manifestarlo al mundo. Y en su manifestación dice Romanos 5:12 que introdujo el mal al mundo y por ende a toda la humanidad. Y luego dice la Escritura que eso era lo que él tenía que hacer porque para eso fue creado. Primera de Corintios capítulo 15 verso 22 nos dice que todos los que quedaron bajo el gobierno del mal quedaron muertos en delitos y pecados, separados de Dios. Eso significa que este era un gobierno de muerte. ¿A qué vino el diablo? A hurtar y matar. Y estableció un gobierno, el gobierno de muerte, muerte espiritual. Y transfirió también muerte física. Así que estableció un imperio. Cuando Cristo vino, dice la Escritura en Hebreos 2:14 que Cristo fue a la cruz para destruir al imperio de la muerte. Y como el imperio de la muerte era el diablo, destruyó al diablo. Todo su poder, todo su accionar, todo su operar, todo su obrar fue recortado, quitado. El reino de Dios quedó libre del imperio de la muerte, porque el reino de Dios es el imperio de la vida, de la paz, de la relación con Dios. El diablo no podía entrar en el reino de Dios. Dios no lo trasladó al reino. Dios solo trasladó a sus hijos al reino, pero no esto. Entonces, ¿qué viene a decir? El diablo no fue que se creó a sí mismo.
No se llenó del mal porque se le dio la gana. No profanó el cuerpo porque quiso, sino porque esa era su naturaleza. Transgredió el pacto porque así era. Estableció el gobierno del mal porque para eso fue creado. El diablo mismo no tuvo libre albedrío. No tuvo libre albedrío por ningún lado. Ahora, iremos a otro lado. Vamos a hablar ahora del ángel. Eso es tú y yo. Porque nosotros somos ángeles que habitamos en un cuerpo. Fuimos generados en el cielo, emanados de la boca de Dios. Dice Salmo 33:6, número 1, fuimos generados del aliento de su boca. Como no habíamos salido, no existíamos, no teníamos libre albedrío, no había, no, es claro, si usted no existe, no hay forma de decisión. Dios nos creó porque Él quiso y como Él quiso. Una vez que fuimos creados, generados de su boca, tenemos que entender que fuimos emanados de la misma esencia de Dios, de la misma calidad de Dios. No somos menos, somos semejantes a Él en cuanto a creación se refiere. Somos espíritu, ángel, espíritu semejante a Él, con un cuerpo similar, angelical, Cristo, en el cielo, en esa dimensión celestial. Ahora, miremos aquí en esto. El ángel estaba en el cielo y la escritura nos dice con mucha claridad en Romanos 9:23 que Dios escogió los ángeles y los preparó. No nos preparamos. El ángel no tuvo libre albedrío, fue Dios quien lo preparó. Dios lo escogió. Esa es la verdad bíblica. Entonces, una vez que Dios, como dice Efesios 1:4, hablando del hombre, estamos 2, Romanos, dice que preparó. Efesios dice que escogió. También dice que predestinó. También dice que eligió. También dice que anotó su nombre en el libro de la vida. Bien, pregunto, si el ángel fue generado, no tuvo libre albedrío. Si el ángel fue preparado por Dios, no tuvo libre albedrío. Los ángeles no podían decir, prepárenme a mí, prepárenme a mí. No, eso fue soberanía de Dios. Dios escogió, Dios predestinó, Dios eligió y Dios anotó su nombre en el libro de la vida antes de la fundación del mundo, como relata Apocalipsis 13:8 y 17:8. Así que esto no tuvo el hombre elección, es la peor mentira que le ha metido la religión al creyente para decirle, cuando usted levanta su mano y acepta a Cristo, anota su nombre en el libro de la vida. Eso es como decir, anóteme a mí. Eso es falso. Tu nombre fue escrito en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Usted no tuvo libre albedrío para elegir o decidir eso. Ahora, que usted está en el Señor ahora. Claro que está en el Señor. Defienda el libre albedrío si es que puede. Yo vine porque yo quise. Pero la Biblia dice, Dios es el que pone en vosotros el querer como el hacer. Querer no nació en ti, viene de Dios. No tuviste libre albedrío. Viene el otro lado. No me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. El hombre no tuvo libre albedrío para elegir a Dios. De ninguna manera. Entonces, todo esto es lo que se va eliminando por la palabra para que el ser humano entienda las cosas de Dios. En el libro de Filemón, el verso 6, dice que Dios puso todo el bien
en tu espíritu. Ahora notará un asunto interesante. Todo el bien en tu espíritu. Y el diablo colocó todo el mal en tu carne. Si el bien está en tu espíritu y tuvieras libre albedrío, hubieras tenido libre albedrío, hubieras utilizado el bien. Pero el hombre no pudo utilizar el bien, con todo de que el bien de Dios está en él. Pero no pudo usarlo. Porque el imperio de la carne era el que estaba gobernando y hacía lo que por naturaleza estaba haciendo. Entonces, frente a esta verdad, vamos a mirar ya en base a que ni el diablo tuvo libre albedrío, el ángel no tuvo libre albedrío, porque viene un punto de pregunta. La Biblia dice que Dios nos hizo participar de carne y sangre. Hebreos 2:14, como hijos suyos. ¿Elegimos el día de nuestro nacimiento? No. ¿Elegimos el país donde queríamos nacer? No. ¿Elegimos la familia que queríamos para nuestro cuidado? No. ¿Elegimos el color de nuestro cuerpo? No. Nada. Dios soberanamente nos puso en el mundo como Él quiso. ¿Dónde está el libre albedrío? De ninguna manera. Ahora, eso hablando del ángel. Hablemos entonces acerca del hombre. Este es un tercer paso. El hombre como tal en este mundo, que es el que defiende el libre albedrío. La Biblia dice en Romanos 7:14 que por causa de que el mal está en él, que fue vendido al pecado, resulta un hecho. Quiere hacer lo bueno y resulta haciendo lo malo. Quiere hacer lo bueno y no puede, porque hay una ley en él que se levanta contra la ley de Dios y lo rige hacia el mal. ¿Qué significa eso? No tiene libre albedrío. No puede, de ninguna manera, porque fue hecho esclavo del pecado. Y un esclavo no tiene libre albedrío. Ahora, el hombre por sí mismo recibió una naturaleza pecaminosa, transferencia desde Adán para acá. En su carne está la enfermedad del pecado, de la iniquidad, de la desobediencia, están las concupiscencias. Ahora, si todo el bien está en tu espíritu y todo el mal está en tu carne, entonces notará que ambos se quieren manifestar, pero el espíritu había quedado encarcelado, encerrado. La Escritura dice muerto en delitos y pecados. No podía manifestarse, porque un muerto no puede manifestar. Lo que estaba vivo era la acción de la carne, el gobierno de la carne, y por eso el hombre hacía lo que por naturaleza es malo y es carnal en todo el aspecto de su vida. Así que Romanos 7, 18 y 23 nos señala que el hombre realmente no tiene libre albedrío, hace lo que el mal que está en él le obliga a hacer. El libro de Romanos, capítulo 3, el verso 10 en adelante, dice de esta manera del hombre: no hay justo ni aún uno. Si el hombre tuviera libre albedrío, se justificaba. Hay una justificación de palabras, pero los hechos permanecen, así que siempre lo condena. No hay quien entienda. La gente es filósofa, es erudita, es religiosa, es necia, pero la sabiduría de Dios no la puede entender, no puede entender los propósitos ni el plan de Dios en su vida, ni tampoco entiende por qué queriendo vivir mejor no puede vivir mejor, por qué queriendo hacer el bien resulta haciendo el mal, tampoco lo entiende. Luego dice la Escritura, no hay quien busque a Dios. La gente busca la religión, busca los ídolos, busca todo lo que está en este mundo, pero no sabe cómo buscar a Dios. Nombra a Dios en sus labios, pero no sabe cómo buscarlo, de ninguna manera. Hay algunos que trepan a un monte para adorar un ídolo. No saben buscar a Dios porque caminan a tientas, se caen en la idolatría. La Biblia dice, todos se desviaron a una, todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
En su boca y garganta lo que hay es mentira, engaño y maldad. Es como un veneno de serpiente lo que hay en sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies van caminando siempre hacia el mal. Hay quebranto y hay desventura en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ese es el relato de lo que es la humanidad, de lo que es el hombre esclavizado del pecado bajo el imperio del mal, que no puede escapar de ninguna manera. Entonces, cuando Dios pone el mandamiento, os he puesto delante de la vida y la muerte, escoge pues la vida. Es exactamente como si tú tomas un pez y lo pones entre la orilla, el agua y la tierra, y le dice al pez, lo he puesto delante del agua y de la tierra, escoja. El pez por naturaleza busca el agua porque él es del agua. Cuando al hombre se le dijo, escoge pues la vida porque he puesto delante de ti la vida y la muerte, el hombre en su naturaleza pecaminosa escogió lo que es su naturaleza lo impulsó y lo empujó a buscar el mal, porque el mal estaba en él y el mal era el que le gobernaba por completo. Entonces el hombre no tiene capacidad de escoger a Dios, dice Deuteronomio 30:19. Solo obedece a su carne, solo va por el camino del mal a causa de su naturaleza. Eso es lo que lo obliga a hacer el mal. Ahora, uno de los profetas dijo que el hombre es como el cerdo. Aunque está limpio, vuelve a buscar el cielo. Es como el perro, vuelve a volver a su vómito. Sencillamente porque esa es su naturaleza. Tú puedes coger un cerdo, limpiarlo, lavarlo, perfumarlo, ponerle un moño y déjelo por ahí suelto. Donde haya un pantano, él se mete, porque esa es su naturaleza. Si el hombre está gobernado por la naturaleza del pecado, por donde quiera que él camine y encuentre lo que le atrae a su carne, allí cae derecho, porque él no tiene capacidad de liberarse del mal que está en su vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La ley vino para parar el pecado, pero no podía direccionar al hombre de ninguna manera. ¿Cuál es entonces el problema aquí? El problema aquí es el sarc, el mal que está en el hombre. ¿Cómo soluciona Dios esto? Aquí viene el punto importante de nuestra vida. Cristo viene a la cruz del Calvario y muere. Y cuando Él resucita, establece una nueva creación, una nueva generación. Hombres y mujeres de Dios que no vinieron bajo el poder del pecado, sino bajo la gracia de Jesucristo. Hechos nuevas criaturas para la gloria de Dios. Entonces, entendemos que el hombre, como dice 2 de Corintios 5:17, en Cristo Jesús, el hombre fue hecho nueva criatura. La nueva criatura no está bajo el imperio del pecado, está libre de él. Dios estaba formando algo nuevo. Efesios 4:24 dice que somos la nueva creación en Cristo Jesús. A más de eso, dice Gálatas capítulo 4, verso 6, que por cuanto somos hijos y nueva creación, Dios puso en nosotros su Espíritu Santo para que nos controle y nos guíe, para que así nosotros podamos caminar en libertad. Y luego Romanos 8:14 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, si usted es hecho una nueva criatura, la nueva criatura no tiene la inclinación al mal, porque el pensamiento es de Dios y el deseo es de Dios. La nueva criatura está hecha, condicionada para servir a Dios. Así que usted fue creado para servir a Dios. Pero al ser puesto en ti, el Espíritu Santo de Dios es para que te guíe, te conduzca, te controle hacia el Espíritu de Dios, hacia la búsqueda de Dios. Entonces quiere decir que el Espíritu de Dios, el conocimiento de Dios, la naturaleza de Dios que ha sido puesta en usted, está allí para cortar de plano la naturaleza del mal, para que usted ya no viva en el gobierno de la carne, sino bajo el gobierno del Espíritu. No en libre albedrío, sino en que usted vive en el deseo de servir a Dios por la naturaleza.
que usted ha recibido de Dios. Ahora, usted debe verse donde Dios te ha colocado, como un hombre nuevo, una mujer nueva, con un espíritu nuevo, con una mente nueva, con un corazón nuevo. Eso es lo que tú tienes que verte. Pero esa creación nueva es tu espíritu, tu ángel. Fue transformado, fue cambiado, fue liberado por completo. Al ser liberado por completo, ha sido escapado del gobierno de la carne. Ahora, ¿cuál es la tarea nuestra hoy? Entender esta verdad, declararnos como lo que Dios dice que nosotros somos, nueva criatura, libre del imperio del mal y bajo el régimen nuevo del espíritu y no de la letra. Entonces, de aquí para adelante nadie puede decir yo hago lo que me da la gana, porque si a usted lo guía el Espíritu de Dios, hace lo que el Espíritu de Dios le guía. Si su mente fue transformada y cambiada, usted no vive, yo hago por lo que yo se me dé la gana pensar. No, porque usted va a actuar por lo que Dios piensa en su mente. Tampoco puede decir, yo voy a actuar libremente por lo que mi corazón desea, porque ya tu corazón no te pertenece, es de Dios. Y entonces usted anda por los deseos de Dios. Hay libre albedrío. El libre albedrío es una rebelión. Es un acto de rebelión hacia los designios directos de Dios. El hombre está aquí. O es una persona sin transformación ni cambio en su vida y el gobierno del mal impera en él. O es uno que ha sido transformado por la gracia de Jesucristo y el gobierno de Dios impera en él. Ahí se define para nosotros la verdadera libertad, la verdadera obediencia y cuál es el gobierno al que nosotros servimos y qué es lo que en verdad nosotros somos. Por eso es que caminamos en obras preparadas de antemano. Y Pablo, cuando entendió esto, dijo, ya no vivo yo, porque yo hacía lo que quería según yo, pero ya no vivo yo. Ahora me doy cuenta que salí de un imperio de maldad para entrar bajo el imperio de Cristo y Él es el que gobierna en mi vida. Y Él dijo, soy siervo de Dios, esclavo del Señor. Esta es la verdad bíblica. Si llegamos a entender esto, nos sometemos a esa verdad y cuando el imperio del mal quisiera gobernarnos, nos sometemos al imperio de Cristo y vamos a vivir siempre libres para la gloria de Jesucristo, sabiendo que por la naturaleza de Dios en nosotros vamos por el bien, por la vida y no por la muerte ni por la maldición, sino siempre por el bien. Dios nos ayude a entender estas cosas para no usar rebelión para pensar ni decidir, sino para usar sometimiento a Dios para la gloria de Jesucristo. Los declaro bendecidos con toda bendición.